Saludos, señores estudiantes. Nos toca ver la unidad número 4, sesión número 4. Oraciones compuestas. ¿Qué son las oraciones compuestas? Oraciones compuestas son aquellas que presentan más de un verbo y que, conjugado hacia los diferentes tipos de sujetos. Estos verbos están conjugados en los diferentes tipos de sujetos. Por ejemplo, mi amiga llegó tarde y sus padres se enojaron. Vemos aquí vemos dos verbos, llegó y enojar. Entonces, esto viene a ser una oración compuestas. Las oraciones compuestas, cada uno de estos verbos se refieren a los diferentes sujetos que encontramos dentro de la oración, como lo vimos aquí, ¿no? Mi amiga llegó tarde y sus padres se enojaron. Las oraciones compuestas pueden ser coordinadas y subcoordinadas. Coordinadas cuando las dos preposiciones tienen igual jerarquía, como vemos en el ejemplo. Ellos cantan y yo escucho atentamente. Y subordinadas cuando la preposición está subordinada a otra preposición principal. Juan toca la guitarra que yo le regalé. Entonces veamos, oraciones compuestas es una oración que tiene más de un sintagma verbal, es decir, que tiene más de un verbo conjugado, como les expliqué al inicio, ¿no? Aquí vemos un ejemplo. María es muy linda e inteligente. Pedro es un buen cocinero, pelotero. Vemos aquí cocinero y pelotero. Aquí vemos dos verbos. Recordemos que los verbos es cuando nosotros podemos conjugar. ¿Ah? Vemos que las oraciones, en cambio, coordinadas, es la unión entre una oración de dos o más oraciones y que tienen el mismo valor funcional y son sintácticamente independientes o solas. Por lo tanto, estas oraciones coordinadas no dependen de una de la otra, sino que se unen entre sí mismo para ver una sintaxis. Vemos las copulativas, que son las oraciones coordinadas copulativas, que son aquellas que expresan adicción o gradación. En español se usan nexos, por ejemplo, Rocío come y toma una siesta. Las adversativas, que son oraciones coordinadas y adversativas y que expresan oposición. Por ejemplo, me gusta, pero, estoy poniendo un pero, necesita algún cambio. Las disyuntivas, cuando estas oraciones coordinadas y disyuntivas son aquellas que buscan dar opciones a elegir. Por ejemplo, siempre Marta o se demora o nunca llega. Las coordinadas consecutivas dan a entender que entre las dos oraciones relacionadas existen una causa y una consecuencia. Jorge no vino, así que partimos sin él. De ahí tenemos la yuxtaposición, ¿no? Que es la unión de varias oraciones con el mismo valor sintáctico. Por ejemplo, aquí vemos una oración, ¿no? Una oración compuesta por yuxtación. Ayer fui al cine. La oración simple, ¿no? Pero comenzamos a separar por una coma o por un punto y coma o por un punto. Unimos la segunda oración. Mañana vuelvo a ir. Entonces quedaría la oración compuesta por yuxtación. Ayer fui al cine, mañana vuelvo a ir.
Y vemos arriba otro ejemplo, ¿no? El juez hizo una señal y vemos aquí el signo, ¿no? El punto y coma. Los corredores se colocaron en sus puestos. Las subordinadas, que son de tipo de oración coordinadas entre lo que es la causa de una relación y la dependencia entre dos. Así nosotros vemos que esta es compuesta de dos elementos, la oración principal y la oración o oraciones subordinadas. Vemos el ejemplo, oración compuesta por subordinación. Me gusta que mi amiga compre fruta. Me gusta es la oración simple con un sintagma verbal. Que mi amiga compre fruta es una oración subordinada. Los estereotipos. Según la Real Academia Española, un estereotipo es la imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo de sociedad. ¿Qué impresión les da ver los siguientes rostros? ¿Qué impresión ven ustedes en este rostro? ¿Qué impresión ven en este rostro? Si nos damos cuenta, nuestra sociedad marca muy bien estos tipos de estereotipos. Inclusive hoy en día está marcando el cuerpo esbelto. ¿Pero por qué? Por los diferentes tipos de cirugías plásticas que se están usando. Un estereotipo es la percepción exagerada y con pocos detalles que se tiene sobre una persona o grupo de personas que comparten ciertas características, cualidades y habilidades y que busca justificar o racionalizar una cierta conducta en una relación o determinada categoría social. Estos estereotipos que hoy en día nosotros estamos viendo nos brindan una imagen simplificada, limitada acerca de cómo son las personas. El esquema de los estereotipos siempre se basa de acuerdo a la sociedad poco a poco en la que vivimos. Hay diferentes tipos de clases de categorías sociales, la nacionalidad, la social, la etnia, el género y la edad. En nacionalidad, por ejemplo, los brasileños son grandes jugadores de fútbol. Hemos marcado nosotros este tipo de estereotipo. En lo social, los pobres son ignorantes y los ricos son soberbios. Es lo que la sociedad ha enmarcado y ha categorizado a los pobres con los ricos. Igual en el grupo étnico, ¿no? Los negros son buenos para el básquetbol. En género, las mujeres son las amas de casa y los hombres trabajadores. Este es el estereotipo que se tiene de la diferenciación muy enmarcada de tanto de hombres como de mujeres. Y también en la edad, ¿no? Sobre los jóvenes se les cataloga como los flojos, los rebeldes. En la literatura y el arte, los estereotipos son clichés o personajes o situaciones netamente perceptibles. Por ejemplo, un diablo, estereotipo del diablo es malvado, con cuernos, cola. Todo esto es el estereotipo que nosotros hemos ubicado a este personaje. El ángel, vestido de blanco, con una aureola. Nosotros poco a poco vamos marcando los estereotipos. Entonces, ¿qué estereotipos encuentra usted en las diferentes películas o libros o en el día a día que vemos? ¿Por qué se debe? ¿Por qué se debe nosotros? ¿Por qué debemos reflexionar sobre estos estereotipos? Porque
condicionan nuestra manera de pensar, de vivir y de tener prejuicios sobre las demás personas. Estos estereotipos de géneros, netamente, vemos que enmarcan, como vemos en la fotografía, y así la mayoría de personas viendo estos tipos de estereotipos quieren comenzar y avanzado tanto la estética para mejorar y embellecernos. Como vemos aquí también, ¿no verdad? Son los diferentes tipos de estereotipos que nosotros como sociedad hemos poco a poco ido enmarcando. Los estereotipos de género son las características que supuestamente deben tener los varones y las mujeres por el solo hecho de haber nacido hombres o mujeres. La mujer siempre se dice que es el rol reproductivo y el hombre el productivo. Es el estereotipo que se tiene, ¿no? El rol de los medios de comunicación, ¿no? Que reproducen los estereotipos. Los medios de comunicación ayudan mucho a influenciar en estos tipos de estereotipos. Con estos nos vemos. Muchas gracias.